ya está en YouTube. Bueno, creo que vamos empezando y cuando María Eugenia entre ya se une. ¿Les parece? Sí, no hay problema. Bueno, entonces, arranco yo, así le doy paso a Agustina a su presentación. Bueno, vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis doctoral presentado por la licenciada Agustina Inés Lencina para optar por el grado académico de doctora en geología y que trata sobre el tema geología de los sistemas de microbialitos modernos asociados a humedales de la Puna de Catamarca. Este trabajo fue realizado bajo la dirección del doctor Fernando Gómez y la codirección de la doctora María Eugenia Farías. El tribunal examinador, aquí presente, designado por resolución número 185 del 21 del Consejo Directivo de esta facultad, está integrado por el doctor Daniel Gustavo Poire, la doctora Lucía Arauz y el doctor Sergio Miguel Georgiev. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora Claudia Marcela Murón. Una vez concluida la exposición de la tesista, el jurado hará las preguntas que considere pertinentes. Posterior de eso, haremos unos agradecimientos breves y les daremos también la palabra a los directores para que, si quieren decirle algo a la tesista, y también ahí el representante de la comisión, si quiere expresar algunas palabras sobre la tesista y su trabajo, lo puede hacer. Posteriormente, el jurado se retirará a una sala aparte para deliberar y elaborar el acta final. Volveremos y leemos esa acta y con eso daremos por concluido el acto de defensa de tesis. ¿Sí? Entonces, Agustina, si querés iniciar tu presentación. Bien, muchas gracias, buenos días a todos. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bien, gracias. Bien, como fue presentada, este estudio se titula Geología de los sistemas de microbialitos modernos asociados a humedales en la Puna de Catamarca. Fue realizado bajo la dirección del doctor Fernando Gómez y la codirección de la doctora María Eugenia Farías, y se celebra en esta oportunidad para optar por el grado académico de doctora en geología. En este estudio se analizaron 4 sistemas activos de microbialitos, los cuales corresponden a distintas categorías. Antes de continuar, es importante conocer qué son los microbialitos. Estos fueron definidos como depósitos organosedimentarios que se forman a partir de comunidades microbianas bentónicas, como diversas bacterias, cianobacterias, diatomeas, que atrapan y fijan los detritos sedimentarios y o constituyen el lugar donde ocurre la precipitación mineral. Es decir, son estructuras que resultan de la interacción entre un sistema biótico o factor intrínseco y un sistema abiótico o factor extrínseco que está dado por las condiciones ambientales donde estos se desarrollan. La finalidad del estudio es asistir en el conocimiento de estos procesos formadores de los mismos. Y el eje central lo constituye uno de los sitios, que es la Laguna Pozo Bravo, puesto que, como voy a presentar, los microbialitos resultan de la combinación de distintas estructuras en un mismo cuerpo. ¿Cuáles son estas estructuras? Tradicionalmente se reconocen las estructuras laminadas, dendríticas, moteadas y masivas, en base a las cuales se los clasifica como estromatolitos, dendrolitos, trombolitos y leolitos. Los oncoides son un subtipo de estromatolito en donde la laminación es concéntrica respecto a un núcleo. En general, estos sistemas son de composición carbonática, aunque también los hay de evaporitas y silicios.
En un ambiente se puede presentar un tipo de microbialito o una asociación pasando de uno a otro, y estas asociaciones también pueden darse en un mismo cuerpo. Y en estos casos se los denomina como microbialitos combinados. Es el caso de la laguna Pozo Bravo. Adicionalmente, existen otras estructuras que en sentido amplio corresponden a las comunidades microbianas propiamente dichas, que forman tapetes o matas microbianas y los biofilms. En los tapetes las comunidades se disponen en distintas capas, y en los biofilms forman películas micrométricas en una matriz de sustancias poliméricas. Ambos participan de estos procesos de captura y unión y precipitación mineral. La importancia del estudio de estos sistemas radica en que los microbialitos representan las primeras formas de vida en la Tierra. Se extienden en el registro geológico desde el precámbrico hasta el presente, y a lo largo de la historia de la Tierra experimentaron periodos de expansión y declive. Los sistemas modernos se encuentran ampliamente distribuidos en ambientes desde marinos hasta lacustres hipersalinos, de agua dulce, entre otros, y son considerados como análogos de aquellos fósiles, puesto que su estudio permite comprender esta relación entre los microorganismos y las condiciones ambientales que influyen en su desarrollo. Por lo tanto, los sistemas modernos, como los de la Puna de Catamarca, constituyen herramientas claves para las reconstrucciones paleoambientales y paleoecológicas. Microbialitos, tapetes y biofilm se relevaron en los 4 sitios de estudio: Laguna Pozo Bravo, Laguna Diamante, Encarachipampa y el río Salado, donde se registraron microbialitos combinados en Laguna Pozo Bravo, de tipo leolito en Laguna Diamante, oncoides y estromatolitos principalmente en Carachipampa, y oncoides en el río Salado. Estos sistemas activos, como mencioné anteriormente, se encuentran ubicados en la Puna, en la región de la Puna, que se caracteriza principalmente por su clima de tipo desértico frío, y los sistemas de cuencas endorreicas que están enmarcadas por un dominante paisaje volcánico. El clima de esta región se destaca por su intensa radiación solar, escasas precipitaciones y altas tasas de evaporación, lo que produce un déficit hídrico durante la mayor parte del año. Esto conduce también a una baja densidad del drenaje de las cuencas, en cuyas partes más bajas se ubican los salares y los cuerpos de agua. Casos singulares son la Laguna Diamante, que se encuentra dentro de la caldera del Cerro Galán, y el río Salado, que corresponde al curso principal de la cuenca homónima. El clima también se destaca por una baja presión de oxígeno atmosférica, fuertes vientos y amplios rangos de temperaturas diarias y estacionales. Estas condiciones climáticas y la baja densidad del drenaje influyen en la composición química de los cuerpos de agua, los cuales también resultan de la lixiviación de las rocas circundantes, de aportes de fuentes termales, como en el caso de Laguna Diamante, en Río Salado. Esto origina flujos ricos en cloruros de sodio, menos frecuentes en bicarbonatos, con salinidades medias, altas, que al desembocar en los cuerpos se concentran por la evaporación. Resultan así lagunas de tipo sulfato-cloruro sódicas, como en el caso de Laguna Diamante, y cloruro cálcico sódicas, como en los otros sitios. En general, estos cuerpos son de características hipersalinas, excepto en el caso de Río Salado y algunos sitios en Carachipampa que tienen condiciones de hipo a mesosalinas. El pH también es variable, de ligeramente alcalino en Pozo Bravo, al poco más alcalino en Río Salado, hasta pH de 11 en la Laguna Diamante, y algunos sitios en Carachipampa que tienen pH ligeramente ácidos. En estos sitios el objetivo general del estudio fue realizar un análisis desde diferentes enfoques del sistema activo de microbialitos para poder establecer relaciones entre los distintos tipos que se documentaron con las condiciones que promueven su formación.
Como mencioné en un principio, el eje central lo constituye el sistema de la laguna Pozo Bravo, puesto que alberga microbialitos combinados con una asociación de facies muy distintiva, que hasta donde se tiene conocimiento no fueron reportados aún, al menos en la Puna Argentina. Los objetivos específicos son 7, comprenden diversos métodos de campo aplicados para caracterizar los cuerpos de agua, como el depósito de microbialitos, estos a distintas escalas de trabajo, métodos de laboratorio para determinar las comunidades microbianas presentes y su relación con el mineral, y en conjunto para poder reconstruir los procesos vinculados al desarrollo de estos depósitos. Estos 7 objetivos específicos fueron aplicados para los 4 sitios de estudio que voy a presentar a continuación. Iniciando con la laguna Pozo Bravo, en esta los microbialitos están compuestos de calcita y restringidos a los márgenes superficiales de la misma. Esta limitada extensión lateral del depósito está condicionada por la pendiente del sustrato, cuyo primer quiebre se encuentra entre las isobatas de los 0,45-0,50 metros, siendo el gradiente de esta mayor en el margen este que en el margen opuesto. Acompañando a la pendiente del sustrato se observó una gradación del relieve sinóptico o altura vertical de crecimiento, identificándose distintos niveles de microbialitos que varían de mayor a menor altura desde el borde de la laguna hacia su interior. Esta gradación también es más contrastada en los márgenes este y oeste. Lo que se interpreta principalmente de estas observaciones es la contracción del cuerpo del agua a lo largo de la historia de la laguna, probablemente ligado a una tendencia de la región hacia condiciones más áridas. Esto también está apoyado en las señales de los isótopos estables de oxígeno y carbono preservadas en los microbialitos durante su crecimiento. A partir del relevamiento de este depósito en base a sus dimensiones y morfologías, se los clasificó como megaestructuras bioestromales de la escala del metro, macroestructuras biohermales de la escala del decímetro, las cuales presentan morfologías domales, tabulares, discoidales y de tipo en herradura. Estas morfologías también muestran una variación que acompaña la gradación del relieve sinóptico. En el margen este se reconocieron 3 niveles de microbialitos, representados por 2 terrazas bioestromales y un tercer nivel de biohermos tabulares y discoidales. Estos se encuentran por debajo del mínimo nivel del agua registrado en verano. En el margen opuesto lo que se puede apreciar es una transición desde un nivel de biostromos que pasa a biohermos tabulares, domales y discoidales, encontrándose los discoidales también permanentemente sumergidos. Estos distintos niveles de microbialitos representarían distintos niveles del agua a lo largo de la historia de la laguna. Estos niveles debieron permanecer relativamente estables durante tiempos variables para favorecer el crecimiento vertical, el cual está ligado al desarrollo de una mata microbiana y a la precipitación del carbonato en condiciones subacuáticas. De esta manera, la terraza superior indicaría la máxima altura del agua alcanzada en la historia de la laguna, y el mínimo nivel registrado en verano sería actualmente ese nivel estable que condiciona el crecimiento vertical y promueve el desarrollo lateral, dando lugar a la unión y fusión de los microbialitos, formando estructuras compuestas de menores relieves sinópticos y morfologías cada vez más planas e irregulares. Adicionalmente, este nivel estable favorece el desarrollo de un biofilm, que cubre a todos los microbialitos que se encuentran sumergidos. En contraste, los de mayor relieve sinópticos que están expuestos permanentemente o durante la mayor parte del año a las condiciones atmosféricas, presentan estas costras carbonáticas grises oscuras.
Estas resultarían de la exposición y desecación de la mata microbiana durante el progresivo descenso del nivel del agua. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la mata queda expuesta a las condiciones subaéreas, se deshidrata y se vuelve inactiva. Puede volver a reactivarse cuando se renuevan las condiciones de humedad. Sin embargo, durante el estudio, en las distintas estaciones del año, no se observó esto, a pesar de que los microbialitos quedan casi completamente sumergidos en la época húmeda. La ausencia de una mata microbiana sobre estas costras indicaría también que actualmente las fluctuaciones del nivel del agua son relativamente más rápidas, lo que inhibe su desarrollo sobre estas superficies. La formación de estas costras también se observó en la parte superior de los tapetes microbianos, de formas discontinuas. Estos tapetes crecen en asociación con los microbialitos en los extremos norte, sur y oeste. En el margen este de la laguna solo se observó un delgado biofilm. Estos tapetes microbianos, a pesar de que también están influenciados por las fluctuaciones del nivel del agua, su continuo desarrollo en estos sectores estaría favorecido por los aportes de agua a la laguna, principalmente de vegas al norte y sur. Para corroborar esto, por un lado, se realizaron las mediciones de los parámetros físico-químicos en las vegas, en el salar, en las zonas de mezclas de estos aportes, y en el interior de la laguna, y se elaboraron los modelos hidroquímicos. Por otro lado, se analizaron los isótopos estables de oxígeno y carbono a partir de muestras de microbialitos tomadas de los extremos. Los modelos hidroquímicos, como se puede observar, resaltan el contraste entre la composición química de la laguna respecto de los aportes, principalmente las vegas norte y sur. Estas suministran aguas de elevada alcalinidad e hiposalinas, que al ingresar en la laguna favorecen a las comunidades microbianas al reducir el estrés osmótico y su completa desecación durante los periodos de exposición. También constituyen fuentes adicionales de iones calcio, carbonatos y bicarbonato que favorecen la precipitación mineral. Respecto de las señales isotópicas, lo que se registró es una covariación positiva de los isótopos de oxígeno y carbono hacia valores más pesados de los mismos. Esto indica que la precipitación mineral está en función de la evolución evaporativa y del tiempo de residencia del agua, relativamente largo, lo cual es característico de estos sistemas de cuencas endorreicas como los del altiplano Puna. Si bien esta covariación es positiva, la fuerza de la relación entre los isótopos de oxígeno y de carbono es diferente entre las distintas muestras. Y esto estaría relacionado a una mayor influencia de las tasas de evaporación en aquellos microbialitos que están sujetos a las fluctuaciones del nivel del agua, como también a los aportes de agua a la laguna. Y esto se puede ver reflejado particularmente en las muestras del extremo sur, donde descargan aguas hiposalinas de la vega, en contraste con las del extremo este, que están en relación directa con el salar. Por otro lado, teniendo en cuenta el análisis realizado capa a capa de los microbialitos desde la base al techo de cada una de las muestras, lo que se observa son valores bajos de ambos isótopos en la base, los cuales se incrementan gradualmente hacia las capas intermedias y abruptamente hacia las capas superiores. Este patrón de enriquecimiento de los isótopos durante el crecimiento de los microbialitos sugiere que la precipitación mineral está promovida principalmente por los incrementos en las tasas de evaporación, lo que conduce a un aumento de la salinidad del medio. Esto disminuye la solubilidad del dióxido de carbono, promoviendo su desgasificación e incrementando el pH del medio y por lo tanto el grado de saturación en carbonatos. A partir del cálculo del índice de saturación, se obtuvo un valor de 2.6 respecto de la calcita,
Y esto desde un punto de vista termodinámico significa que la calcita puede precipitar activamente a partir del agua. Si bien, de acuerdo con este índice y las señales isotópicas, la precipitación es promovida por estas condiciones ambientales principalmente, el EPS, las sustancias poliméricas extracelulares que producen las comunidades microbianas, pueden propiciar de una matriz para la nucleación y crecimiento mineral. El EPS está formado por grupos ácidos cargados negativamente, que son los grupos funcionales capaces de unir cationes al removerlos de la solución. Estos son activados en respuesta a un aumento del pH del medio. Y cuando esto ocurre, se produce una reorganización de los sitios de unión catiónica, creando así la matriz. El EPS también puede promoverla a la precipitación, al menos de manera local, ya sea por un aumento en la disponibilidad de los iones calcio o una disminución de su capacidad de unión catiónica. En ambos casos lo que se produce es una sobresaturación del EPS conduciendo a la precipitación. También la degradación de esta matriz por ejemplo, bacterias sulfato-reductoras, puede promover la precipitación al liberar el calcio unido al medio. Por otro lado, la actividad metabólica, como la fotosíntesis que realizan microorganismos como las cianobacterias, las diatomeas, también puede inducir la precipitación localmente. Durante la fotosíntesis, los microorganismos fijan el dióxido de carbono del medio, conduciendo a un agotamiento del mismo. En el restablecimiento natural del equilibrio, lo que se produce es un aumento del pH. Esto crea un microambiente alcalino alrededor de la célula, permitiendo la unión del calcio a los grupos funcionales de sus vainas. Cuando estos microorganismos quedan preservados en los microbialitos, se los puede observar, como se aprecia en esta imagen, rodeados, encapsulados, incrustados por el mineral. En todos los casos, los cristales iniciales a su vez pueden constituir de semillas para el continuo crecimiento. A partir de los análisis de secuenciación, taxonómicos y de imágenes por distintas técnicas, como se puede observar aquí, se determinaron a diatomeas y cianobacterias como las comunidades microbianas que estarían jugando un rol fundamental en el desarrollo, en la construcción de la mesoestructura combinada, tanto por su producción de EPS como por su actividad metabólica. Esta distintiva mesoestructura combinada está representada por un núcleo trombolítico que pasa transicionalmente hacia fases dendrolíticas, las cuales están en contacto directo con costras estromatolíticas. En todas estas se reconocieron 14 taxas principales de diatomeas que varían tanto en especies como en abundancias entre las distintas fases. Sin embargo, el rol principal de las diatomeas está relacionado con la construcción de las motas trombolíticas, mientras que cianobacterias se encuentran como elementos constructivos principales de las capas superiores. Respecto del núcleo trombolítico, distintos orígenes se atribuyeron al desarrollo de las motas, en general relacionados siempre con cianobacterias cocoidales y filamentosas. En el caso de Pozo Bravo, como se puede apreciar en estas imágenes, filamentos de cianobacterias se observaron únicamente formando intraclastos y no como elementos constructivos. En contraste con la mayoría de los ejemplos, en Pozo Bravo, abundantes frútulos de diatomeas son los que se reconocieron encapsulados en el mineral, aglutinándolo, formando las distintas microestructuras de las motas trombolíticas. El rol de las diatomeas en la construcción de esta textura, de esta mesoestructura, está ligado estrechamente a su producción de EPS, y esta depende de las especies presentes. Entre los taxas registrados, los de mayor ocurrencia corresponden a dentículas y nisquias, las cuales son reconocidas por producir gruesos EPS, gruesos mucílagos, que pueden llegar a alcanzar hasta espesores de 3 centímetros,
Y estos gruesos EPS, como mencioné anteriormente, propician de la matriz para la nucleación y precipitación mineral, pueden promoverla localmente y además pueden capturar y estabilizar partículas detríticas, carbonáticas de diversas granulometrías, incluso mucho más gruesas que lo que son capaces de estabilizar los EPS producidos por las cianobacterias. Se destaca en esta mesoestructura la abundancia de frústulos de diatomeas en una estrecha asociación con el mineral, formando estas motas trombolíticas. Ahora, el paso gradual de este núcleo trombolítico hacia las capas dendrolíticas superiores estaría promovido, impulsado por cambios en las condiciones ambientales, siguiendo el progresivo descenso del nivel del agua. Esto también está apoyado en las señales de los isótopos estables de oxígeno y carbono, cuyos valores aumentan gradualmente hacia estas capas. Estos cambios en las condiciones ambientales habrían impactado a la actividad fisiológica de las diatomeas, dando lugar a una variación de las especies y de sus abundancias, y por lo tanto de su producción de PS. También habrían establecido el escenario para un mayor protagonismo de las cianobacterias en estas capas. En las fases dendrolíticas, las cianobacterias se encuentran como elementos constructivos principales, como se puede observar en esta imagen, se disponen en un arreglo vertical y radial, formando estas pequeñas estructuras que parecen pequeños arbustos. El término en inglés es shrubs, y las diferencias entre las morfologías permite clasificarlos en distintos tipos. Lo que se destaca acá es que las cianobacterias conservan muy bien su morfología celular, y la preservación de estos rasgos en los microbialitos se consideró como un importante indicio de que la precipitación mineral tuvo lugar in situ y estuvo mediada, inducida por la actividad metabólica de estas cianobacterias. Por otro lado, en correspondencia con las señales isotópicas en estas capas, la orientación preferentemente vertical de los filamentos se interpretó como un mecanismo de protección para evitar la fotoinhibición durante las estaciones cálidas, y esta disposición también estaría favorecida por niveles de agua someros y condiciones hidrodinámicas de moderadas a bajas. Cambios más contrastantes en las condiciones ambientales habrían dado lugar al contacto neto de estas fases con las costras estromatolíticas superiores. Estos cambios también están en correspondencia con los valores de los isótopos de oxígeno y carbono en estas capas. Estas condiciones estarían ligadas a niveles de aguas más someros, con fluctuaciones del nivel probablemente más rápidas, lo que conduce a periodos de sumersión y exposición de la mata microbiana. Estas costras se interpretan como el resultado de los periodos de exposición, de desecación y de humectación de la cobertura microbiana. Estos están formadas por láminas, como se puede apreciar en estas imágenes, están formadas por láminas blanquecinas y láminas pardo oscuras, generalmente opacas, en donde cada una de estas láminas se consideró como el resultado de la exposición, deshidratación y desecación de la mata microbiana. En esta se reconocieron filamentos de cianobacterias, los cuales presentan estas pigmentaciones de tonalidades pardo-marrones, pardos amarillentas, y tienden estos a disponerse subhorizontalmente. Tanto la pigmentación como su orientación también son considerados mecanismos de protección ante una disminución de la actividad metabólica, como para protegerse de la intensidad de la radiación solar. Respecto de las láminas blanquecinas, en esta lo que se observó es una dominancia de frústulos de diatomeas. Como se aprecia aquí, estas tienden a disponerse paralelas, subparalelas a las láminas. En este caso, las diatomeas habrían comenzado durante estos descenso del agua, progresiva exposición de la mata infrayacente,
las diatomeas habrían comenzado a colonizar la superficie, creando una cobertura que luego se vería favorecida por las restauraciones de las condiciones húmedas, dando lugar también a la precipitación mineral. La caracterización de la laguna, de este depósito de microbialitos a distintas escalas de trabajo, permitió reconstruir en gran parte estos procesos ligados al desarrollo, a la formación de los mismos. En resumen, y a modo de conclusión con este sitio, la distribución restringida y superficial del depósito está condicionada por el espacio de acomodación, la pendiente del sustrato y las fluctuaciones del nivel del agua. A su vez, esta distribución superficial permite la mejor transmisión de la luz solar, lo que favorece al desarrollo de las comunidades microbianas. Por otro lado, la gradación del relieve sinóptico y las morfologías registran las variaciones del nivel del agua, conducidas por incrementos en las tasas de evaporación, que promueven la desgasificación del CO2, todo lo cual influye en la sobresaturación y consecuente precipitación del carbonato de calcio. Esto también está apoyado en la covariación positiva de los isótopos de carbono y oxígeno durante el crecimiento de los microbialitos y conforme los cambios texturales. Todas estas condiciones ambientales habrían establecido, propiciado el escenario para el desarrollo de las comunidades microbianas, principalmente diatomeas y cianobacterias, las cuales responden a los cambios siguiendo las fluctuaciones del nivel del agua, manifestando variaciones en su distribución, en su orientación, en su abundancia, en su actividad fisiológica, en su producción de PS, lo cual también influye, al menos localmente, en la precipitación mineral y principalmente en el desarrollo de los distintos elementos texturales, resultando la estructura combinada. Continuando con el siguiente sitio, Río Salado, en este se registraron oncoides. Este depósito se ubica, se distribuye en el extremo este del abanico deltaico del río, están constituidos por un núcleo de roca volcánica y una cobertura de calcita laminada. En este sitio, la precipitación del mineral estaría promovida principalmente por las condiciones ambientales, incluyendo la mezcla de aguas. El río Salado, desde su naciente en el Cerro Tres Cruces hasta su desembocadura en la Laguna Tres Quebradas, recibe aportes de aguas subterráneas, de otros flujos superficiales y de fuentes termales. Para corroborar la influencia en la precipitación de estos aportes, de estas mezclas de agua, se elaboraron modelos geoquímicos del río, y también se analizaron los isótopos estables de oxígeno y carbono a partir de muestras de oncoides. Sobre la base del modelamiento geoquímico, como se puede observar, se determinaron gradientes en la conductividad eléctrica, el pH, la alcalinidad y el grado de saturación en en calcita. En relación a este, principalmente, se registró un valor del índice de 0.21 en la zona próxima a la fuente termal, el cual se incrementa gradualmente hasta valores de 1.45 del índice en el área de los oncoides. Y esto indica la precipitación activa del carbonato en este sector. Ahora, esta precipitación también puede estar favorecida por otro aporte de agua a partir de una vega con pH de hasta 9, que al mezclarse con el agua del río da pH promedios de 8, lo que implica una mayor actividad de los iones carbonato y por lo tanto grados de saturación más elevados en ese sector. En relación a los isótopos estables, también en este caso se registró una covariación positiva de los isótopos de carbono y oxígeno hacia valores más pesados. Sin embargo, los isótopos de oxígeno son más débiles cuando se los compara con los de carbonatos primarios de ambientes similares, como lo son Laguna Negra, el Peinado, las Coladas, las Peladas e incluso Pozo Bravo. Y esto estaría relacionado con aguas menos evolucionadas del río, debido a la gran afluencia de los distintos aportes,
como también una influencia de la temperatura del agua por la fuente hidrotermal próxima. Esto se puede apreciar particularmente cuando se comparan las señales de los isótopos de carbono y de oxígeno entre las muestras tomadas a lo largo del área de afloramiento. Lo que se observa es una mayor influencia de estas zonas de mezcla en la precipitación en las áreas más próximas a las mismas, y una disminución a medida conforme aumenta la distancia a estos aportes. Por otro lado, el análisis, de acuerdo al análisis realizado capa a capa de la envoltura carbonática durante el crecimiento de los oncoides, se registra un patrón de enriquecimiento de ambos isótopos. Y esto sugiere que también los incrementos en las tasas de evaporación están ejerciendo una fuerte influencia en la precipitación mineral. En conjunto, todas estas condiciones ambientales promueven la precipitación del carbonato de calcio, por lo tanto también la formación de los oncoides. Estos presentan distintos tamaños y morfologías, en base a las cuales se los clasificó como de tipo subesféricos, elipsoidales y discoidales, y estos depósitos se consideran, se interpretan formados en el lugar, in situ. Tradicionalmente, los oncoides fueron considerados como indicadores de ambientes con cierto grado de energía necesario para que estos roten, permitiendo el crecimiento microbiano alrededor de ellos y el desarrollo concéntrico de las láminas. Al presente hay quienes interpretan su crecimiento en ambientes de baja energía, con rotaciones periódicas, y otros en ambientes de aguas estancadas, con rotaciones excepcionales. En el caso de Río Salado, a partir de las observaciones realizadas, se interpreta su crecimiento in situ de la mayoría de los oncoides, sin rotaciones periódicas y eventuales de la mayoría del depósito. Estos se encuentran en una ubicación, en una posición estable en el sustrato del río, encontrándose parcialmente enterrados, y en relación a esto se observa un biofilm que los rodea y les imprime una banda pardo oscura, la cual delimita el contacto con el sustrato. Únicamente los oncoides subesféricos que se encuentran en el lecho del río presentan un doble bandeamiento que se corta en cruz. Respecto de la envoltura carbonática de estos, está dada por la alternancia de láminas micríticas, microesparíticas y de esparita botroidal. Estas, si bien presentan diferencias en sus perfiles, en sus formas, en su continuidad lateral y en su disposición alrededor del núcleo, presentan en su patrón de apilamiento, es decir, en la superposición, la ritmicidad de la superposición de las láminas, es muy similar entre las distintas morfologías. Y esto permitió clasificarlas, agruparlas en 4 tipos principales. Lo que se destaca de este patrón es que las láminas, siempre en la cobertura superior, poseen distintos perfiles y mayores espesores en contraste con los de la base, las láminas de la base que están en contacto con el sustrato. Aquí las láminas presentan perfiles más planares, suavemente ondulados, y con potencias relativamente más constantes. Otra diferencia es que en la cobertura superior se superponen las láminas tipo 2 y tipo 3, que no se encuentran en la base. Particularmente las láminas tipo 3 están representadas por estas pústulas que se superponen y se limitan a los laterales superiores de los oncoides. Esto resulta en las morfologías elipsoidales y en las formas discoidales. Formando parte de estas protuberancias, como se puede apreciar en esta imagen, se observaron filamentos de cianobacterias erguidos verticalmente, similares a los SRAPs de Pozo Bravo. Otra diferencia también es que en la cobertura superior se intercalan lentes detríticos, material detrítico, como se puede apreciar aquí, que no se encuentran en la base, únicamente en la cobertura superior. Esto indica el desarrollo simultáneo de las láminas con la sedimentación detrítica. Este patrón de apilamiento, esta diferencia entre la cobertura superior y la cobertura inferior,
da lugar a una simetría de la envoltura carbonática, siendo siempre la superior hasta 2-3 veces más potente que la inferior. En un escenario donde consideráramos la rotación al menos eventual de estas formas, lo que se esperaría observar es una disminución de esta simetría de la envoltura carbonática, el desarrollo de estas protuberancias en la base de la mayoría de los oncoides, y láminas entrecruzadas y tangenciales. Sí, no se descarta la rotación, al menos eventual, de las formas subesféricas que se encuentran en el lecho del río, y una evidencia de esto se considera el doble bandeamiento en cruz, el cual resultaría del crecimiento del oncoide en 2 posiciones estables diferentes debido a la rotación. El movimiento pudo deberse estar favorecido por un aumento del caudal, como también a cambios de presión lateral por el congelamiento del margen del río en la época invernal. Todas estas características se consideran evidencias del crecimiento in situ de este depósito. En resumen, y a modo de conclusión también con este sitio, la particular mezclas de aguas en el área del depósito, que en acción conjunta con las tasas de evaporación, son los mecanismos que promueven principalmente la precipitación mineral, la presencia de diversas morfologías, sobre todo las discoidales y las elipsoidales, su ubicación en una posición estable en el río, y en relación a esto, el biofilm que delimita el contacto con el sustrato. No se descarta que este biofilm, formado por comunidades microbianas, haya participado localmente en la precipitación del carbonato. A este se le atribuyen principalmente el desarrollo de rasgos texturales como lo son las pústulas, y también en gran parte influenciando el desarrollo planar de las láminas en la base de estos oncoides. Las diferencias entre los perfiles y el patrón de apilamiento entre la cobertura superior y la cobertura inferior, lo que da lugar a una simetría de la envoltura carbonática independientemente de la morfología, y finalmente las intercalaciones detríticas únicamente en la cobertura superior. Continuando con el siguiente sitio, Laguna Diamante, esta laguna se destaca principalmente por su elevada concentración de arsénico, entre 120 y 230 miligramos litro, que de hecho la convierte en una de las lagunas con mayor concentración de arsénico del mundo. Los depósitos de microbialitos en esta se distribuyen en el margen sur-sureste, donde reciben aguas a partir de vegas y de una fuente hidrotermal. En esta los depósitos están distribuidos muy aleatoriamente, presentan morfologías muy irregulares, con tamaños que también varían de 1 a 5 centímetros en la zona del margen, hasta formar biostromos de 2 metros de largo en el interior de la laguna. La mesoestructura de este depósito se considera como típica de los leolitos, puesto que es masiva, y carece de los elementos texturales diagnósticos de los otros tipos. También la mayoría de los depósitos presentan estas coberturas delgadas, suavemente, finamente laminadas, que los recubren de maneras muy discontinuas. Están compuestos de calcita, principalmente, y una fracción silícica clástica dominante. Otra fase mineral asociada es la gailusita, pero esta solo se la observó en la base de los depósitos, no hay registros de traza en el interior de los mismos. La gailusita cristaliza en estrecha asociación con un biofilm púrpura, que también se encuentra únicamente en la base. La biodiversidad de este biofilm está representada, de acuerdo con Rascovan y colaboradores, por aloarqueas. Estas utilizan el arsénico del medio como sustrato bioenergético. Por otro lado, Sancho Tomás y colaboradores describieron el mecanismo donde el ciclo del arsénico, mediado por estos organismos,
queda preservado en la estructura del carbonato de calcio, demostrando de esta manera que la precipitación es mediada por las halobacterias. No obstante, existen ciertos interrogantes respecto a cuáles fueron los procesos y las condiciones que dieron lugar a la formación de estos depósitos. Y dos obstáculos principales se presentaron en el camino hacia esta interpretación. Por un lado, la escasez de ejemplos antiguos y análogos modernos, y por otro lado que, a diferencia de estos escasos ejemplos, en Laguna Diamante no se observaron y tampoco identificaron por secuenciación cianobacterias como elementos constructivos. Por su composición silícica clástica carbonática dominante, presentan ciertas semejanzas con los depósitos del Mioceno de España y del Cámbrico medio del norte de China. En ambos casos los leolitos fueron interpretados como a partir de la acreción constante de sedimentos bien seleccionados sobre un sustrato colonizado por microorganismos en un ambiente de elevada energía, en donde la precipitación mineral habría estado conducida por cianobacterias. En el caso de la Laguna Diamante, el ambiente de alta energía está presente por los fuertes vientos que influyen en el nivel del agua a lo largo de un mismo día. Y el biofilm de aloarqueas pudo propiciar de ese sustrato para la precipitación local, favorecido por la alcalinidad del medio. Sin embargo, surge la pregunta de si este delgado biofilm pudo asistir en la captura y la aglutinación de las partículas, cuyos tamaños varían de fino a grueso. Probablemente esté ligado al desarrollo de la cobertura carbonática finamente laminada, pero se esperaría, en este caso, que ésta solo se presente en la base y no los envuelva de maneras discontinuas. Por lo que surge la pregunta clave: si estos depósitos pueden considerarse como ejemplos de leolitos modernos. Sí, lo que se destaca es que la presencia de aloarqueas con evidencias del arsénico acoplada a la precipitación del carbonato en un ambiente muy similar a la Tierra primitiva, los convierte estos depósitos en importantes proxies de los ecosistemas fósiles del Arqueano. Ya hacia el final de esta presentación, con el cuarto sitio, Carachipampa, en este se relevaron 8 sitios que corresponden a distintos humedales, están ubicados en el margen este de la laguna. Estos humedales presentan distintas características físico-químicas debido a los diferentes aportes de aguas que los alimentan, y estos proceden del volcán Carachipampa. En cada uno de estos sitios se registraron tapetes microbianos, espesos biofilms, microbialitos de tipo trombolito, estromatolitos y oncoides. Entre estos, los que se destacan son el 5 y el 8, por presentar precipitados de compuestos de hierro y azufre relacionados con dos surgentes de aguas frías e hiposalinas. En ambos sitios se registraron tapetes microbianos, estromatolitos y oncoides. Estos resultan de la alternancia de láminas rojizas, amarillentas, blanquecinas. Hay dos características distintivas que destacan este sitio. Por un lado, es que, a diferencia de los otros microbialitos, estos están compuestos por aragonita. Y por otro lado, que en los estromatolitos se observan lentes compuestos de una dolomita rica en hierro, que es la anquerita. Ambos minerales habrían estado resultado de la sinergia entre la composición química del cuerpo de agua y la actividad de comunidades microbianas. Respecto de la aragonita, la presencia de esta se relacionó con el parámetro magnesio-calcio mayor a 2. Este parámetro del agua se consideró como aquel principal en gobernar la selección del polimorfo calcita-aragonita, puesto que el magnesio es fácilmente absorbido en la superficie e incorporado en la estructura cristalina de la calcita, lo que no ocurre con la aragonita,
Por lo tanto, una mayor disponibilidad de iones magnesio favorece la nucleación de la aragonita y en todo caso la formación de una calcita magnesiana que es mucho más soluble que la calcita pura. Este parámetro magnesio-calcio mayor a 2 se determinó en el sitio 5 de Carachipampa, por lo que la presencia de aragonita se estima se deba a este parámetro desde un punto de vista termodinámico, en comparación con los otros microbialitos que están formados de calcita, y en donde la relación magnesio-calcio es menor a 1. También la actividad metabólica de comunidades microbianas se consideró como un mecanismo que podría estar participando en la selección de estos polimorfos calcita-aragonita. Por ejemplo, la presencia de bacterias de la clase alfa-protobacteria y también cianobacterias. Ambos microorganismos se identificaron por secuenciación en tapetes microbianos del sitio 5 de Carachipampa, los cuales crecen en estrecha asociación con los estromatolitos. Las alfa-protobacterias realizan la fotosíntesis anoxigénica, basada en la oxidación de compuestos reducidos del azufre, y también utilizan el dióxido de carbono del medio, similarmente a la fotosíntesis oxigénica que realizan las cianobacterias. El consumo del dióxido de carbono favorece un microambiente alcalino, lo que promueve potencialmente la precipitación del carbonato. Por lo tanto, la actividad metabólica de estos microorganismos, junto a una mayor disponibilidad de iones magnesio, habría favorecido la nucleación de la aragonita en estos estromatolitos. Por otro lado, la dolomita rica en hierro y la dolomita también son minerales que no precipitan directamente a partir de la solución en condiciones de temperatura y presión ambiente. Y esto es lo que se conoce como el problema de la dolomita. La presencia de este mineral en sistemas muy similares a Carachipampa se te explicó también por la mediación microbiana. Vasconcelos y colaboradores fueron unos de los pioneros en realizar ensayos de laboratorio y de campo para explicar su presencia en ambientes, en condiciones ambiente. Ellos propusieron un modelo basado en el metabolismo de bacterias de la clase delta protobacterias. Estas son bacterias sulfato reductoras, consumen el sulfato del medio. El sulfato fue considerado como un inhibidor de la nucleación de la dolomita. Consumen el sulfato del medio, crean un microambiente alcalino al producir sulfuro de hidrógeno e iones carbonato, y durante este consumo y reducción del sulfato, atraen el magnesio del medio, que se encuentra como un ion par del sulfato en el agua. Este metabolismo fue considerado por los mencionados autores como aquel capaz de superar las barreras cinéticas para la nucleación de la dolomita en condiciones ambiente. La presencia de estas bacterias de la clase delta protobacteria también se identificó por secuenciación en el sitio 5 de Carachipampa, por lo que la presencia de anquerita en los estromatolitos se estima esté en relación con la actividad metabólica de las mismas, acoplada a una mayor disponibilidad de los iones magnesio por sobre los iones calcio. Es necesario continuar profundizando con el estudio de estos procesos de precipitación mineral, tanto de la aragonita como de la dolomita, y es lo que se propondrá, lo que se quiere realizar en un proyecto de postdoctoral. Concluyendo finalmente con la presentación de estos 4 sitios de estudio y a modo de conclusión general, se puede decir que la puna posee, en la puna de Catamarca se encuentran las 5 categorías principales de microbialitos, las 4 categorías principales de microbialitos. Estas se encuentran activas, desarrollándose bajo las condiciones rigurosas de la puna, lo que los convierte en importantes análogos fósiles, análogos de los sistemas fósiles, y proxies claves para las reconstrucciones paleoambientales y paleoecológicas, como también en modelos para comparar los ambientes modernos.
Estos depósitos, si bien pertenecen a distintas categorías y presentan morfologías muy diferentes entre sí, existen ciertas similitudes en cómo se conjugan las condiciones ambientales y los metabolismos de las comunidades microbianas para su formación. Principalmente se destacan los diferentes aportes de aguas y las mezclas resultantes de esta, lo que influye en la composición química de cada uno de los cuerpos de agua de los sitios. Esto también propicia un ambiente para el desarrollo microbiano. El espacio de acomodación, la morfología del cuerpo de agua y las fluctuaciones del nivel que condicionan las macroestructuras resultantes, las condiciones ambientales, principalmente los incrementos en las tasas de evaporación y la desgasificación del CO2, como mecanismos físicos principales que promueven la precipitación mineral, y acompañando esto, sumando a esta precipitación, los distintos metabolismos microbianos de forma comparativa en Laguna Pozo Bravo y el Río Salado, la actividad fotosintética oxigénica y la producción de PS, conducida principalmente por cianobacterias y diatomeas. En Laguna Diamante, la presencia de aloarqueas, con evidencias del ciclo del arsénico. En Carachipampa, los metabolismos relacionados al ciclo del azufre, la actividad fototrófica anoxigénica y oxigénica, son los mecanismos microbianos principales que también influyen localmente en la precipitación mineral y particularmente en el desarrollo de los distintos elementos texturales, resultando las distintas mesoestructuras combinadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustina. Vamos a pasar entonces a las preguntas del jurado. Invito a Daniel Poire, si estás ahí, a hacer tus preguntas. Sí, bueno, Agustín. No escucho. Daniel, ¿Se me empezamos. escucha? Hola. Ahí sí se te escucha. Bueno. Bueno, a ver si... felicitaciones, Agustina, realmente ha sido un trabajo excelente, muy detallado, te has metido en un tema muy novedoso, muy complicado, muy conflictivo, con muchos parámetros a realizar, así que te felicito a vos y a tus dos directores porque realmente ha sido un trabajo de excelencia y has aportado una cantidad de datos, pero significativos y muy importantes. Y también te ha dejado dudas importantes que, bueno, más adelante las resolverás. Y una de las preguntas que me gustaría hacerte es, en Laguna Diamante vos lo explicaste muy bien, que hay una influencia hidrotermal importante. Ahora, en los otros tres ejemplos que viste, donde decís que, bueno, el agua viene de Las Vegas y demás, ¿cuánto de influencia hidrotermal tendrán esas vegas? ¿Vos qué pensás? Sí, en el caso de Pozo Bravo, por ejemplo, una de las preguntas es si precisamente esas, ¿cuál es la influencia hidrotermal de Las Vegas? Porque nosotros las analizamos en la proximidad de la laguna, y La Vega, permiso, ¿no? Voy a ver si encuentro un mapa por ahí para explicar mejor. Bueno, a ver estos. Aquí, bueno, está cortada la imagen, pero en la proximidad nosotros analizamos estas vegas, pero estas vegas recorren un largo camino hasta llegar a la Puna, bordeando el salar, y parecen nacer a partir de depósitos volcánicos. Ahora no pudimos verificar si realmente existe ahí una fuente termal asociada, pero habría que seguir el camino de esta vega, aguas arriba de la misma, para poder determinar si realmente hay una influencia hidrotermal. El ambiente es volcánico, todo el marco del salar de Antofalla es volcánico, y hay focos activos todavía.
Así que sí, es muy probable que en Pozo Bravo estas vegas tengan cierta influencia hidrotermal. Ya cuando llegan a la parte de la laguna, al borde del salar, llegarían frías, porque no se registraron en las distintas estaciones variaciones de las temperaturas que nos pueden estar llamando la atención, como sí, por ejemplo, en el río Salado. En el río Salado sí se registró mucho, en la temperatura del agua también se aprecia, lo primero que uno hace cuando pone la mano para sacar una muestra. En verano el agua del río llegaba hasta 30 grados centígrados aproximadamente. Bueno, y en invierno se congela el margen porque la temperatura ambiente alcanza, creo que, los menos 24 grados centígrados. Entonces la parte del margen del río se termina por congelar, pero entre las épocas de otoño, primavera y verano todavía tiene temperaturas cálidas. Ahí corroborar su influencia en el depósito de esta fuente termal, además de todos los análisis que se hicieron químicos del mismo y de los isótopos, es más factible. En el caso de Laguna Diamante, de Laguna Pozo Bravo, hay que seguir la vega aguas arriba en todo su trayecto. En el Bueno. caso de, sí, en el caso, perdón, ya que estamos, en el caso de Carachipampa, por ejemplo, las urgentes de aguas que están aquí, del sitio 5 y del sitio 8, acá, son surgentes de aguas frías también. Están alimentadas por flujos subterráneos que proceden del volcán Carachipampa. Llegan a estas urgentes ya frías, entonces habría que hacer investigaciones subterráneas, siguiéndolo al camino hacia el volcán, para observar si existe algún aporte. Claro. Está bien. Ahora, más allá de la temperatura, vos lo marcaste muy bien, más allá que vengan a 30 grados o vengan frías, tienen una cantidad de cationes y aniones Sí. importantes, que es lo que te genera la Además, mineral. Qué bueno, te felicito nuevamente y bueno, felicitaciones. Gracias, Daniel, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Invito entonces a la doctora Lucía Arauz, si quiere hacer sus preguntas y comentarios. Bueno, para empezar te felicito, Agustina. Yo ya te había dicho en algún momento que me pareció, como dijo Daniel, muy completa, muchos datos, un trabajo muy complejo, que tiene mucho futuro, muchas cosas para hacer. También me llamó la atención la cantidad de datos y de cosas que has hecho, el trabajo en sí. Vos habías dicho en algún momento en el manuscrito que no habías visto, no habías determinado edades en ninguno de los sitios. Sí. ¿Tenés pensado hacerlo o tenés idea, sí? Sí, en estos mismos sitios. Sí, principalmente en Carachipampa y Laguna Pozo Bravo, que son, bueno, las que por ahí tenemos más desarrollo en Pozo Bravo. Sería interesante realizar determinaciones de edades conforme a las variaciones texturales. O sea, tener una edad en el núcleo, en el centro, en el medio, y en la cobertura superior, en lo posible. Ese sería un objetivo. Y en Carachipampa también, del depósito. ¿Vas a seguir trabajando con estos sitios o vas a ir a otros lugares? Voy a seguir trabajando. Sí, voy a seguir trabajando con Pozo Bravo y con Carachipampa. Con estos dos sitios, por el momento, van a ser los que vamos a estudiar. Ahora vamos a continuar, si todo sale bien, en una postdoc. Bien, perfecto. Bueno, te felicito entonces. Muchas gracias, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Lucía. Bueno, invito acá ahora a Sergio Georges a hacer sus comentarios. Bueno, buenos días. Buenos días. La verdad que el trabajo tiene muchísimos datos, está ampliamente fundamentado la cantidad de datos que hay, que por ahí algunas veces produce un cierto problema porque es más difícil de poder vincular con estos datos. Yo la verdad creo que es, como dice, un aporte muy importante. Hay algunas cuestiones que por ser teólogo más
capaz más de roca. Me gustaría ver cuál es tu opinión de algunas cosas. Vos me has mencionado en un momento dado, en alguna cosa bravo, el origen de los intraclastos. Esos intraclastos obviamente están relacionados a un retrabajo y a una erosión de lo que ya estaba depositado como conflicto. ¿Vos cómo consideras que es la que vos has tenido en cuenta, o cómo consideras la dinámica para que se produzca esa erosión y la formación de intraclastos? Eso Sí. por un lado. Y el otro por un lado, con el mismo tema, ¿no has identificado extraclastos metidos ahí en medio de la estructura, como algo traído por el viento, porque ahí también son vientos fuertes, o algo incluso extraclastos que puedan estar relacionados a la dinámica aluvial? ¿Has identificado alguna? He visto que tenés mucho, por ahí tenés mucha información, y por ahí hay algunos puntos que pueden ser interesantes ver si se remarcan o Es muy buen punto, sí, muy interesante. Respecto a los intraclastos que registré, están formados por cianobacterias. Las cianobacterias estos se registraron en lo que es la base, en el núcleo trombolítico de los estromatolitos. Las cianobacterias se observaron únicamente en la parte superior, por un lado. Y también, por otro lado, en los bordes de la laguna, asociadas a los tapetes microbianos, hay filamentos de cianobacteria. Así que lo que se interpreta de cómo se formaron estos intraclastos de cianobacterias es ya sea a través del retrabajo de estos tapetes microbianos por el oleaje, por los fuertes vientos, porque los tapetes quedan expuestos a estas fluctuaciones del nivel del agua. Entonces puede ser que este retrabajo del oleaje haya desprendido en parte ciertos filamentos, y también no se descarta que como el núcleo trombolítico es muy poroso, algunos de estos filamentos de la capa superior se hayan desprendido y hayan caído adentro, y luego hayan sido aglutinados con el continuo crecimiento de los microbialitos. Porque si bien el crecimiento es vertical, es ascendente, hay muchos casos en donde se los observa como que comienzan a formarse a partir de los bordes, hay un núcleo trombolítico y luego estas cianobacterias se van desarrollando y disponiéndose como alrededor de este núcleo y lo van cerrando y lo van cerrando. Entonces es muy probable que alguno de estos filamentos pueda haber caído y quedado preservado en ese núcleo, formando de esa manera el intraclasto. No sé si respondió a la pregunta. y los intraclastos, ¿hay intraclastos identificados en el microscopio o algunos granos que no tengan que ver con la sedimentación de la cuenca en sí, del lugar en particular? No, nosotros, no, incluso no, se esperaría por ahí observar en lo que son los microclots aglutinados, que son muy heterogéneos, muy heterogéneos, y la cementación está dada por esparita, va uniendo todos los intraclastos, uniendo, bueno, las diatomeas van aportando en esta aglutinación también, y se esperaría por ahí observarlos más aquí, en estas microtexturas heterogéneas, pero no observamos eso, observamos siempre clastos de carbonatos, clastos de cianobacterias, y de ahí precipitados de esparita, de micrita, como cementos. Pero no, por lo menos en las muestras analizadas hasta ahora, no hemos observado extraclastos. No he observado, bueno, somos un grupo de trabajo, no he observado extraclastos. Y un poco yendo a la consulta de Lucía también, vos tenés un espesor de la estructura. ¿Vos se pueden estimar o has estimado algo de lo que puede ser la tasa de crecimiento de la estructura para tener una edad relativa, por lo menos, de la construcción? Hay estimaciones, sí, de crecimiento de microbialitos en ambientes marinos. Hay estimaciones recuerdo si era 1 centímetro cada 10.000 años, cada 1000 años, una tasa de crecimiento de los microbialitos en ambientes marinos, que tiene una dinámica adherente al lacustre.
No, porque eso, bueno, era para tener idea cuánto tiempo puede estar, tiempo puede demorar en formarse de estructura, que sería, digamos, una idea, y comparándolo con la variación isotópica y comparando después con lo que sería una curva global del oxígeno, por ejemplo, que veo que tenés muchos datos, por eso te digo yo por el tema de los datos, por ahí Sí. más son preguntas mías, pero yo sé que por ahí se sabe un poquito de lo que es el objetivo de la tesis, pero bueno, era para Todo tener idea, bien. porque también has hablado de cambios ambientales contrastantes, que producían justamente, en esto estamos hablando de Laguna Brava, ¿no? Pozo Bravo, sí. Pozo Bravo, perdón. ¿Está considerando esos cambios ambientales contrastantes también en algún periodo de tiempo? ¿En alguna medida en el tiempo? ¿O lo consideran anuales, por ejemplo, cambios contrastantes de No, no. evaporación o un periodo largo de mucha evaporación? Sí, probablemente, sí, el tiempo es variable, no tenemos el dato de la edad, pero los tiempos pueden ser muy variables. En un año o dos se pueden haber producido cambios y el microbialito no se enteró, por ejemplo, de que hubo ese cambio. Pero la evolución, la tendencia que se observa es que hay una progresiva condiciones más áridas, hay un incremento de las tasas de evaporación, y eso se ve reflejado sobre todo en los isótopos de oxígeno, que incrementan, y se observa ese incremento de los isótopos de oxígeno de la base al techo, porque para analizarlos lo que se hizo son microperforaciones, se los mostró a los microbialitos haciendo microperforaciones. De hecho se obtuvieron 37 muestras a lo largo de cada uno de los microbialitos, y en cada una de esas 37 muestras se analizaron estas señales isotópicas. Entonces se tiene como una curva de variación, y el isótopo de oxígeno tiende a aumentar de la base a las capas superiores. Por eso se interpreta que existe esta tendencia hacia estos incrementos en las tasas de evaporación. Los tiempos son muy variables, como te decía, por ahí el microbialito ni se enteró en un año. Claro, es lo mismo que está registrado en el río Salado, donde ese incremento que hay hacia una acidificación. Sí. Con respecto a eso, justamente el río Salado, el núcleo de los oncoides, ¿de qué composición es? Son andesitas principalmente. Son extraclastas. Sí, eso es un núcleo de roca volcánica. No alcanzo a ver, la verdad que tampoco me acuerdo bien el dato. ¿Qué tamaño tienen esos núcleos? El núcleo, y mira, acá en estos subesféricos tienen un tamaño de 0,3 centímetros, 0,3 centímetros, y este puede llegar hasta unos 2 centímetros por ahí, por ejemplo. Es muy variable, y la morfología también es muy variable. Típicamente la forma del núcleo en las formas discoidales es tabular. En las formas subesféricas y elipsoidales tiende a ser más redondeado el núcleo. Entonces la forma también que tiene el oncoide también estaría condicionada por la forma del núcleo volcánico. Claro. No, porque está interesante lo que planteaba, si era producción por movimiento o ha sido un crecimiento in situ. Obviamente que lo que tenés, los núcleos que son más pequeños pueden llegar a estar sometidos a algo de movimiento, entonces algunas de las láminas iniciales sean de transporte, y después en realidad por el tamaño ya no te da, aunque ahí el oleaje también suele ser bastante intenso, ¿no? Casi siempre en la costa esa es bien importante, pero no para llegar a formar los otros que ya tienen, si no ya serían como mega. Claro, exacto. Sí, la zona del abanico del Taico del Río hay variaciones del caudal. Tiende a aumentar en la época invernal, pero generalmente tiende a ser más bien laminar, y la profundidad varía entre 5 centímetros a 10 centímetros, dependiendo de la irregularidad del sustrato, ¿no? Pero no tiende a tener un gran caudal, una gran energía, este río en la zona del abanico del Taico, ¿no?
la zona de depósito. Ujú. Y además estos están ubicados acá, en este codo, es como un Sí. más refugiado, sí. Bueno, yo hago tantas preguntas porque en realidad es como que vos vas adelante en todo esto y totalmente estoy preguntando cosas que vos decís, bueno, yo tampoco he pensado demasiado, no porque no lo hayas pensado, sino porque es demasiado nuevo el tema. Sí, sí, no, por favor. ¿Y no has encontrado bolitas chiquitas metidas ahí junto entre todos estos oncoides? ¿Oelitos? No. Sí. Acá no encontré olitos. A donde encontré olitos es en diamante. Ah, mira. Sí, aquí. Son oides, en realidad. Oye, Sí. claro. Ah, está bien. No, bueno, era como algún tipo de observaciones. Ahí, esta sedimentación detrítica, justamente, posiblemente la que te trae todo sobre esta clastra, entonces. Acá en diamante, perdón. Sí, en río salado, no, perdón, río salado. Ah. En los oncoides. Sí, perdón, no Pero escuché. el núcleo de los oncoides me dice que son vulcanitas. Son volcanitas. Sí. Esas son, por lo que veo, no sé, no he alcanzado a ver, son muy irregulares o son muy redondeadas. ¿El núcleo? Sí. El núcleo varía, es muy variable. Varía de redondeado a subredondeado en los subesféricos discoidales y a tabular en los discoidales. ¿Eso me preguntabas? Sí, me llama un poco la atención de que tenga mucha sedimentación detrítica y sin embargo tenga precipitación de carbonato y la formación de la estructura. Por eso, dentro de la dinámica, esto como lo acaba de mostrar, creo, no en otro, está como una zona protegida. Sí. Está bien, bueno. Lo último, casi lo último, porque en la laguna de Diamante, vos había estructuras laminares bien formadas y había una otra estructura laminares irregulares. Puede ser que esa irregularidad que se ve en el tipo de estructura se deba a que había una deformación de la mata mientras todavía estaba blanda. ¿O vos pensás que es totalmente posterior allá cuando ya está sedimentado o algo así? Esta la irregularidad a nivel microscópico o la cobertura discontinua superficial del depósito. No, a nivel microscópico, que mostró las 4 estructuras principales que tenían ahí. Que tenían una que era la base, laminación bien definida, y tenían una, creo que la llamaron 3, que es como está todo más deformado y incluso estaba con otra estructura, pero conservaba la laminación. Como me perdí, ya no tomarlo. Ay, estoy perdida. ¿Será esta imagen? No es microscópica, Agu, es la que mostraste de la laminación en la base, los costados y arriba, es más macroscópica. ¿Esta? No, hay un dibujo que tenés mostrado las 4 puntas. Ya no sé. Bueno, qué sé yo. No sé, perdón. No, está bien. No sigo, no entiendo lo de las 4 juntas. ¿Será esta? La laminación discontinua es la pregunta, perdón, quiero entender para poder responder. Había una estructura con la laminación bien definida. Que vos decías, en la base está bien definido. Yo creo que mostró como que tenía en los leiolitos de Laguna de Diamante. ¿Esta? Sí, no, pero no es esa. No, Ahí termina, es que ahí termina. no es más arriba, es en la mitad de la presentación más o menos. Bueno, no, después en todo caso. Si hay, Perdón, no. Son las únicas diapositivas. Esta, esta y esta. No, es un dibujo, no son fotos, es un dibujo. Son una estructura de laminación que están deformadas, que en la base se ve la laminación. Pero no es diamante, es río salado. Ah, claro, no, es río salado, yo iba a diamante, escuché diamante. Ah, bueno, perdón. No, por favor. Estoy anotando hacia la apurada y por eso me saltaba. Fíjate que el tipo 3 puede llegar a ser una mata cuando todavía estaba blanda, se ha deformado y después se ha consolidado con esa deformación del tipo 3. No, a esta tipo 3
se le atribuye que está, la protuberancia, la pústula, está dada por la orientación vertical de los filamentos de cianobacterias, porque cada una de estas pústulas está formada por estos pequeños arbustos que se forman de cianobacterias, y se produce la precipitación alrededor de ellos, y de esa manera queda preservado la protuberancia. No es una deformación de la mata, sino es la forma en que la cianobacteria crece. Ella crece y tiende a orientarse y a disponerse de manera vertical, porque esto favorece una mejor, mejor consumo de nutrientes. De esa manera van variando su disposición entre vertical y horizontal, de acuerdo a las variaciones del día, de las estaciones del año, para protegerse de la intensidad solar, para recibir más energía lumínica. Entonces, el resultado de las protuberancias no es una deformación, sino ya es la disposición de la cianobacteria por su forma de vida, por su actividad fisiológica. Bueno, me pareció muy interesante, y de Carachipampa, la verdad, que bueno, son ejemplos realmente muy buenos, con el tema de cómo el aragonito y la calcita, y cómo la tasa de aporte del carbonato favorece uno al otro, y entre otros. Bueno, te felicito, muy buena la exposición. Por ahí uno está demasiado nervioso cuando ya estas son instancias más de diálogo que de preguntas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por toda la respuesta y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por las observaciones, particularmente con este sitio, mejoraron un montón la tesis, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a Lucía, a la doctora Araoz, al doctor Poiré, a usted, a Claudia, muchísimas gracias. Bueno, Agus, justamente el momento ahora es de los agradecimientos. No sé si tenés algo preparado, ya que estás agradeciendo. Vamos a seguir entonces. Sí. Yo después puedo decir algo después de los agradecimientos. Sí. Exacto, va el director y Claudia están invitados después de los agradecimientos a un comentario. Súper. Bueno, primero quiero agradecer a CONICET por otorgarme la beca para poder realizar mi tesis doctoral. A PROIMI, a SITCA, lugares de trabajo, SITCA principalmente, al doctor Farías, al doctor Juni, a Vane, mil gracias, a la UNCA, a la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, Nati, Nora, muchas gracias por tanto aguante, al Centro de Investigaciones Geológicas de La Plata, muchísimas gracias por los DRX y los cortes delgados, al doctor Leonardo y a la doctora Annalise del LAMIR, muchísimas gracias por los análisis de isótopos estables y en parte DRX, a todo el hermoso grupo de este laboratorio, gracias por la asistencia, Diego Portela, millones de gracias, y Leo, muchísimas gracias por tu constante presencia, muchas gracias. A la doctora Emmanuel Gerard del Instituto de Física del Globo de París, por las imágenes al microscopio confocal, muchísimas gracias, gran generosidad. A la doctora Cecilia Lewski del CISTERRA, gracias Ceci por tu asistencia en la interpretación de estas imágenes. A la empresa LIEX por facilitarme los análisis químicos del río Salado, gracias Martín. A la doctora Maidana y la doctora Grana por su asistencia con las diatomeas. Lore, mil gracias. A la doctora Claudia Muruaga, a la doctora Virginia Albarracín, miembros de mi comisión de seguimiento, muchísimas gracias por los aportes. Clau, millones de gracias por tu apoyo, A los miembros del jurado, por supuesto, muchísimas gracias por sus palabras, por las observaciones, que como dije, nutrieron muchísimo esta tesis, muy agradecida por eso. Por supuesto, a mis dires, Fer, millón de gracias. Mario, muchísimas gracias, no sé si está, si no está, pero ahí estarás, muchas gracias. A mi compañero de vida, Jorge, millón de gracias por tanto. A toda mi familia, a mis amigas, a mis amigos del laboratorio, de la vida, que siempre estuvieron ahí, acompañándome, apoyándome, alentándome, en este hermoso camino que lo fue transitar mi tesis doctoral. Muchísimas gracias.
Eso es todo. Buenísimo, Agustina, muchas gracias. Claudia, sí, ahora si querés unas palabritas. Primero los directores. Ah, no hay problema, Claudia, dale, Bueno, la dale, dejamos tranquila. para cerrar, pero le damos paso a Fernando entonces. Bueno, dale. ¿Qué decir? Realmente ha sido un placer trabajar con Agustina. Yo me sumé a su proyecto cuando ella había empezado ya el doctorado y realmente lo he disfrutado mucho. Agustina es una persona extremadamente capaz, muy meticulosa para trabajar. Ha agarrado cada tema que fue muy diverso porque tanto temas de geoquímica isotópica, hidrogeoquímica, microbiología, el mundo de las diatomeas, que es un mundo en sí mismo, y todos esos temas los ha aplicado de una forma maravillosa en 4 sitios muy diferentes unos de otros, con todas las particularidades que tienen esos sitios, para trabajar en un área bastante complicada para trabajar, que todos los que trabajamos en la PUNA sabemos a veces lo difícil que es, donde los ambientes y la dinámica del ambiente es bastante compleja, los procesos son bastante complejos, tanto de lo macro como de lo microbiológico, y ella se las arregló de una forma impresionante para agarrar toda esa información que ustedes destacaron y hacer sentido de esa información, integrarla de una forma impresionante y realmente generar una línea de base que da lugar a avanzar después en un montón de preguntas concretas que surgieron del análisis de estos datos. Realmente para mí fue un placer trabajar con ella, es un placer trabajar con ella, es una persona que es divina en muchos aspectos, realmente con un optimismo y muy receptiva para cualquier crítica, sugerencia que le he hecho en el proceso, así que realmente ha sido un placer. Y esto ha generado un montón de preguntas que esperamos poder empezar a tratar y enfrentar en el futuro, y realmente es un aporte enorme el que ella ha hecho. Yo, Agustina, realmente he disfrutado muchísimo esto. Tuvimos que hacer casi el 80% de nuestra interacción en la virtualidad debido a las circunstancias, y aún así siempre fue con la mejor onda y con la mejor predisposición ante todo. Así que realmente un placer, ha sido un placer. Muchas gracias, Fer, muchísimas gracias. Qué hermosas palabras, muchas gracias. El placer es mío, muchísimas gracias. Bueno, no veo si está María Eugenia, me parece que... Acá estoy. Ahí está, que estaba como Carlos, por eso no te veían los nombres. Perdón, María Eugenia. ¿Me pueden ver? Sí. Sí. Sí, estoy en Buenos Aires, en medio de una planta piloto, en medio de la nada, así que fue un poco complicado conectarse, pero nada, Agustina, yo me acuerdo cuando hace 5 años vino Agustina en Catamarca y me dijo, quiero que me dirijas, una geóloga que tenía su trabajo en la Secretaría de Minería y que quería hacer ciencia, y yo soy bióloga, y en ese momento estábamos descubriendo todo día a día, o sea, descubriendo esta maravilla de lugares que hay en Catamarca, y al principio es como una locura que una bióloga dirija a una geóloga. Tuve la gran ayuda de Daniel Poiré, de Fernando Gómez, quienes se hicieron cargo realmente de dirigir esta tesis en la parte geológica, y hemos pasado mucho tiempo en el campo, hemos trabajado muchísimo, y yo lo único que siento es, además de un gran orgullo por esta gran presentación que hiciste, Agustina, es un poema tu tesis. Realmente sí, un poema, y te agradezco mucho todo lo que aprendí a tu lado, todo lo que me enseñaste, o sea, soy tu codirectora, no importa, de tesis, de beca, eso no tiene importancia, pero he aprendido muchísimo, y lo que más me da de orgullo es que sos de Catamarca, que pudimos poner en valor algo que no se sabía nada, y que ahora se sabe muchísimo, y va a ser la base para que otra gente pueda seguir. Esto es algo muy personal, haberte acompañado, porque cuando comenzamos con los primeros microbialitos de la Puna, por un lado Fernando, por otro lado yo, en Socompa y en Laguna Negra, había todo por hacer hace 10 años,
y ahora sentíamos muchísima responsabilidad porque éramos los primeros en verla, y ahora que están todos ustedes tan bien formados y tan comprometidos, es como que sentimos que el trabajo está realizado y que ya somos muchos. Y eso va a ayudar a la preservación y al uso sustentable sobre todo de estos ambientes. Así que te agradezco mucho, Agustina, haberme propuesto ese desafío en ese momento, que para mí era una locura, y realmente fue hermoso trabajar con vos desde el punto de vista científico y humano. Tenemos miles de anécdotas, la Puna te une muchísimo, y nada, gracias a todos los que nos ayudaron en Brasil, en La Plata, Fernando, especialmente a vos, y a todo el laboratorio del INLA y del CITCA, y a la empresa LIEX especialmente, que también, nada, nos abrieron su campamento para hacer todas las iniquidades que hacíamos, y todo el apoyo que nos dieron. Esto es realmente hecha entre todos, y nos demuestra que colaborando, y nada, se llega muchísimo más lejos. Así que gracias, Agus. Te quiero un montón y estoy súper, súper orgullosa de tu poema doctoral. Ah. Gracias, Mario, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Claudia. Bueno, no quiero repetir mucho porque coincido todo lo que ha sido dicho. La verdad que quiero remarcar la meticulosidad de Agustina y el compromiso. En las reuniones de comisión eran súper largas, duraban más de 3 horas, entonces no sabíamos cómo iba a ser para que en la exposición lo condense en 1 hora, y lo logró. Realmente en 1 hora pudo hacerlo. Aprendimos mucho, mucho, porque, como decía Fernando, en cada tema ella se metía de lleno, más parecía una bióloga en algún momento. Yo digo, perdimos la geóloga y se nos pasó a la biología, pero lo logró y lo está, y creo que, y también, como dijo Daniel, es un buen punto de partida. Hay más dudas que certezas, pero yo creo que para eso sirven las tesis doctorales, si no, se finaliza la ciencia, si no hay más preguntas. Claro. Entonces, eso me parece súper valorable, Agustina, te felicito. Hemos aprendido mucho con tu tesis y con tus exposiciones en la comisión de seguimiento. Y mucho más de lo que has dado aquí, así que ojalá alguien pudiera, pero bueno, seguramente vamos a seguir viendo en los trabajos. Felicitaciones a los directores, a la vice y a todos los que han colaborado para tu tesis. Muchísimas gracias. Gracias, Clau. Millón de gracias por tu apoyo, sobre todo las observaciones y tu apoyo, tu generosidad, tu calidez. Muchísimas gracias, Clau. Lo que sí tenía ganas de una sola pregunta, si puedo hacerla, que me ha quedado una gran duda, de ese oncolito, y que quede para no que me la respondas, ¿no? De ese oncolito que tiene el biofilm exactamente ortogonal. Me parecía raro que solamente el movimiento sea el ortogonal, digamos, que justamente lo ha girado 90 grados. A mí me encantaría, cuando lo sepas, que me lo cuentes. Dale. Me parece rarísimo que solamente un movimiento ves solamente esa perfecta ortogonalidad. Es la única duda que me ha quedado fuerte. Bien, sí. Es en realidad la foto, pero no es así completamente en cuartos el corte, pero no importa, después lo charlamos. Bueno, perfecto, muchas gracias a todos. Ahora Daniel, Lucía y Claudia los vamos a invitar a una sala aparte para terminar de hacer el acta. Al resto, por favor, nos esperan y ya volvemos en breve. Gracias. Se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por la licenciada Agustina Inés Lencina, conducente a la obtención del grado académico superior de doctora en geología. El trabajo de tesis elaborado por la licenciada Agustina Inés Lencina bajo la dirección del doctor Fernando Gómez
y la codirección de la doctora María Eugenia Farías, está referido al tema Geología de los sistemas de microbialitos modernos asociados a humedales en la Puna de Catamarca. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del Tribunal Examinador, Daniel Gustavo Poire, doctora Lucía Arauz y doctor Sergio Miguel Giorgés, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. La tesis está muy bien desarrollada, aplicando el método científico en forma rigurosa y con espíritu crítico. Los resultados permiten un avance sustancial en el conocimiento científico de los microbialitos continentales modernos, constituyendo uno de los primeros aportes en el tema a nivel mundial. Se destaca la integración de las técnicas y la complejidad del tema desarrollado de manera multidisciplinar. En este sentido, consideramos que los objetivos han sido ampliamente alcanzados. La presentación de la tesis fue desarrollada de forma amena, clara y dinámica, mostrando las metodologías, tareas y resultados principales. Las preguntas planteadas fueron respondidas de manera precisa y adecuada, demostrando solvencia en el manejo del tema. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora Claudia Marcela Muruaga en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del tribunal, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 10. No habiendo para más, se labra la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieran. Así que felicitaciones. Felicitaciones, Agus. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Abrazos a la distancia para todos. Realmente, como alguien que no tiene nada que ver en el tema, tengo que decir que muy linda la tesis, muy linda la presentación. Realmente muy bueno, me encantó. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Posgrado de la Universidad Nacional de Tucumán, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Martín. Gracias a Fernanda Saavedra, a Carlos Beno también, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en estos momentos tan lindos de las tesis, en estos momentos finales. Y bueno, no queda más que despedirnos y saludarnos y brindar esta noche a la distancia a todos por Agustina.